En Vietnam, como en prácticamente todo el mundo a lo largo de la historia, el papel de la mujer era significativamente infravalorado. Sin embargo, concretamente en esta región surgieron diversas mujeres dignas de mención. Uno de esos casos fue el caso de Triệu, también conocida como Triệu Thị Trinh, y nacida en una época en la que Vietnam formaba parte de los territorios dominados por China. Durante la dinastía Wu oriental, la supremacía china se intensificó, lo que dio lugar a mayores impuestos, explotaciones económicas y un intento de supresión de la cultura vietnamita en pos de la China. La joven campesina quedó huérfana desde pequeña y fue criada por su hermano mayor, aunque ésta siempre mostró una personalidad fuerte e independiente, lo cual ya chocaba con los roles femeninos tradicionales, y deseaba de todo corazón combatir la opresión china. Su hermano intentó disuadirla, diciéndole que las mujeres no debían involucrarse en esa clase de problemas. Sin embargo, esta declaró que montaría las tormentas, mataría a los tiburones en el mar y expulsaría a las fuerzas invasoras chinas, y que ésta no pasaría su vida inclinándose y tejiendo para otros. Sobre el año 248, organizó un ejército de miles de combatientes, desde campesinos descontentos y guerreros locales, hasta mujeres desesperadas, pero inspiradas por su salvadora. Este batallón combatía la falta de recursos y experiencia frente al ejército chino, con el conocimiento del terreno y las tácticas de guerrilla, muy similar a lo que ocurrió en España durante las guerras napoleónicas. Pasó el tiempo y esta pequeña rebelión consiguió más de 30 victorias, recuperando de forma temporal diversas regiones del norte de Vietnam e inspirando la leyenda de la muchacha, cuya legendaria apariencia era descrita como alta, imponente y de una belleza majestuosa, vestida con ropajes dorados y montada en un elefante de guerra, mostrando una presencia intimidante y mística en batalla. Aunque su leyenda fuese eterna, su vida no lo fue, ya que la escasez de recursos y el poco entrenamiento militar y efectivos pasaba factura, hasta que finalmente la rebelión fue aplastada por el incansable ejército chino. Para evitar su captura, en su última batalla decidió ejecutarse a la tan temprana edad de 23 años. En Vietnam, se erigieron diversos templos y estatuas en su honor. Asimismo, la historia de Vietnam tiene una extensa historia sobre mujeres guerreras, que a diferencia de la historia de Occidente, su cultura y su historia les permitía romper las barreras sociales, en caso de extrema urgencia, y brindándonos historias increíbles como la de Triệu. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.